mientras el sol de la tarde se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles desiertas de la zona industrial, mis amigos y yo nos encontramos frente a la imponente estructura del estacionamiento abandonado. Su fachada, que alguna vez fue reluciente, ahora estaba estropeada por grafitis y ventanas rotas, y un silencio inquietante flotaba en el aire como una espesa niebla. A pesar de las advertencias de los lugareños acerca de que el garaje estaba embrujado, no pudimos resistir el atractivo de explorar su interior en descomposición. Después de todo, éramos buscadores de emociones, siempre en busca de nuestra próxima descarga de adrenalina. Cuando atravesamos la entrada destrozada, la opresiva oscuridad nos tragó por completo y un escalofrío recorrió mi espalda. El interior del garaje era como un laberinto, con rampas sinuosas y rincones oscuros que parecían extenderse para siempre. Los únicos sonidos eran los ecos de nuestros pasos y el distante zumbido de la ciudad más allá. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, el aire se volvió pesado con el olor a moho y descomposición, y una sensación de inquietud se apoderó de nosotros como una manta sofocante. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a notar extraños símbolos pintados en las paredes, cuyo significado se perdió en el tiempo. Parecían latir con una energía de otro mundo, proyectando sombras espeluznantes que bailaban sobre el suelo de cemento. Y luego estaban los susurros, débiles al principio, pero cada vez más fuertes con cada momento que pasaba. Al principio, intentamos ignorar los susurros como si no fuera más que nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero a medida que se volvieron más insistentes, ya no pudimos ignorarlos. Parecían emanar de las mismas paredes, llenando nuestras mentes con una sensación de temor y presentimiento. Con cada paso que dábamos, los susurros se hacían más fuertes y sus palabras se volvían más claras y amenazadoras. Hablaban de antiguas maldiciones y horrores indescriptibles que acechaban en la oscuridad, de almas atrapadas entre este mundo y el siguiente, condenadas a vagar por los pasillos del garaje por toda la eternidad. Se me erizaron los pelos de la nuca mientras los susurros parecían arremolinarse a nuestro alrededor, envolviéndonos en un abrazo sofocante de miedo y desesperación. Miré nerviosamente a mis amigos, sus rostros pálidos y demacrados en la penumbra del estacionamiento abandonado. Habíamos pensado que sería una aventura emocionante, una oportunidad de explorar lo desconocido y poner a prueba nuestro coraje. Pero ahora, mientras los susurros nos rodeaban, no podía evitar la sensación de que habíamos tropezado con algo mucho más siniestro de lo que jamás habíamos imaginado. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, el aire se espesaba con el hedor a descomposición y podía sentir el peso de ojos invisibles que observaban cada uno de nuestros movimientos. Las sombras danzaban en las paredes, retorciéndose y retorciéndose en formas grotescas que parecían burlarse de nuestra presencia. Intenté convencerme de que era solamente mi imaginación jugándome una mala pasada, que había una explicación racional para los extraños sucesos que estábamos viviendo. Pero en el fondo sabía que algo andaba terriblemente mal, que estábamos dominados por fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. De repente, una brisa fría recorrió el garaje y me provocó un escalofrío. Me volví para ver una figura parada en las sombras, con sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta de que no estábamos solos en la oscuridad, que algo malévolo nos estaba observando, esperando atacar. Con una sensación de temor creciente, me di cuenta de que nos habíamos topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás habíamos imaginado. Los susurros se hicieron más fuertes, sus voces se elevaron a un tono febril a medida que avanzábamos, nuestros pasos resonaban en las paredes de concreto del garaje. Cuando llegamos al corazón del estacionamiento, nos encontramos con una serie de extraños símbolos pintados en las paredes, cuyo significado se perdió en el tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que habíamos tropezado con algo antiguo y poderoso, algo que debería haber permanecido enterrado en las profundidades de la historia. Pero incluso cuando los susurros se hicieron más fuertes y las sombras se acercaron a nuestro alrededor, me negué a ceder al miedo. Con una sensación de sombría determinación, me comprometí a descubrir la verdad detrás de los misterios del estacionamiento, sin importar el costo. Y así, con cada paso que dábamos, la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, amenazando con consumirnos por completo.
Pero incluso cuando los susurros hablaban de horrores indescriptibles y maldiciones antiguas, sabía que no caeríamos sin luchar. Porque frente al verdadero terror, solamente hay una opción: mantenerse firme y enfrentar la oscuridad de frente, sin importar las consecuencias. Al doblar una esquina, nos encontramos cara a cara con una vista que nos provocó escalofríos. Una figura se encontraba ante nosotros, su forma envuelta en oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo y sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Nos quedamos helados de terror, incapaces de movernos cuando la figura nos hizo señas para que nos acercáramos con una mano nudosa. A pesar de nuestro miedo, sabíamos que teníamos que enfrentarnos a lo que sea que se escondiera dentro del garaje. Con manos temblorosas, extendimos la mano para tocar la figura, solo para retroceder horrorizados cuando desapareció en el aire, dejando tras de sí nada más que una persistente sensación de temor. A medida que continuamos explorando el garaje, encontramos imágenes cada vez más inquietantes, extrañas apariciones que aparecían y desaparecían, y fenómenos inexplicables que desafiaban cualquier explicación racional. Era como si el tejido mismo de la realidad se estuviera deshaciendo a nuestro alrededor, arrastrándonos más profundamente hacia el abismo. Pero justo cuando estábamos al borde de la desesperación, nos topamos con una cámara oculta en el corazón del garaje. En el interior encontramos una serie de artefactos antiguos cuyo significado se perdió en el tiempo. Y en el centro de todo había un extraño altar, cubierto de sangre y rodeado de velas. A medida que nos acercábamos al altar, una sensación de pavor nos invadió como un maremoto. Sabíamos que nos habíamos topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y mientras nos mirábamos a los ojos, nos dimos cuenta de que no estábamos solos en el garaje. Algo nos estaba observando, esperando reclamar nuestras almas. Con una sensación de urgencia, huimos del garaje, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras corríamos para escapar de su oscuro abrazo. Y cuando salimos al aire fresco de la noche, supimos que habíamos escapado por poco de un destino peor que la muerte. Pero el recuerdo de esa noche nos perseguiría para siempre, un recordatorio de la oscuridad que acechaba más allá del borde de nuestra realidad, esperando reclamarnos como suyos. Y mientras nos adentrábamos en la noche, sabíamos que nunca olvidaríamos los horrores que habíamos presenciado en el estacionamiento abandonado. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Cuando el reloj dio la medianoche, dejando el garaje de la pequeña ciudad a oscuras, me encontré solo en el taller poco iluminado, rodeado por el zumbido de la maquinaria y el olor a grasa y aceite. El aire de la noche estaba cargado de silencio, roto solamente por el ocasional crujido del metal y el distante canto de los grillos en el exterior. Siempre había preferido trabajar en el turno de noche en el garaje. Había algo de paz en la soledad de las últimas horas, con solamente mis pensamientos y el ritmo constante de mi trabajo para hacerme compañía. Pero esa noche, en particular, la tranquilidad se vio rota por la llegada de un visitante inesperado. Un coche entró en el garaje con un ruido sordo y sus faros atravesaron la oscuridad como dos rayos de luz. Vi cómo el vehículo se detenía frente a mí y su motor se detenía. La puerta del lado del conductor se abrió y una figura emergió de las sombras, con sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. ¿Puedes echarle un vistazo a mi coche?, preguntó la figura, su voz apagada por la noche. Asentí, indicándoles que llevaran el auto al garaje. Cuando se acercaron, vislumbré su rostro, un joven con ojos cansados y expresión atormentada. Algo en él hizo que un escalofrío recorriera mi espalda, pero dejé de lado ese sentimiento mientras me concentraba en la tarea que tenía entre manos. El coche era un sedán viejo y destartalado, con la pintura desconchada y las ventanillas tintadas de oscuro. Cuando abrí el capó y comencé a inspeccionar el motor, noté algo extraño: sangre seca salpicada por el parachoques delantero, como si el auto hubiera estado involucrado en un accidente reciente. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de las implicaciones de lo que estaba viendo. Este no era un automóvil cualquiera, era un vehículo que había estado involucrado en una serie de crímenes espantosos, crímenes que habían dejado un rastro de destrucción a su paso. Y ahora estaba justo frente a mí, esperando ser reparado.
Con una sensación de inquietud, comencé a trabajar en el auto. Mis manos se movían mecánicamente mientras intentaba alejar los pensamientos perturbadores de mi mente. Pero no importa cuánto intenté concentrarme en la tarea que tenía entre manos, no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Mientras trabajaba, no podía evitar la sensación de que me observaban, como si alguien o algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Miré nerviosamente por encima del hombro, pero el garaje estaba vacío, salvo por el tenue resplandor de las luces del techo. De repente, un ruido rompió el silencio, un gruñido bajo que provocó un escalofrío por mi espalda. Me congelé de terror, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras escuchaba cualquier señal de movimiento. Pero el ruido pareció haberse desvanecido tan rápido como había aparecido, dejándome solo en la oscuridad una vez más. Con manos temblorosas, seguí trabajando en el auto, mi mente acelerada por el miedo y la incertidumbre. ¿En qué me había metido? Y lo que es más importante, ¿quién o qué me estaba persiguiendo en plena noche? Mientras terminaba las reparaciones del auto, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, como si los ojos de alguna presencia invisible estuvieran taladrando la parte posterior de mi cráneo. Rápidamente, cerré el capó y me alejé del vehículo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pero justo cuando me giraba para irme, una voz habló desde la oscuridad y me provocó un escalofrío. «¿Se van tan pronto?», susurró, su tono burlón y cruel. Me di la vuelta, buscando en las sombras alguna señal del orador, pero no había nada allí. Solamente el garaje vacío, bañado por el tenue resplandor de las luces del techo. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblaba de miedo. Pero no hubo respuesta, solamente el sonido de mi propia respiración entrecortada y el distante chirrido de los grillos afuera. Dudé por un momento, sin saber qué hacer, pero la sensación de ser observado permaneció como una nube oscura sobre mi cabeza. Con una sensación de temor creciente, me dirigí hacia la salida, mis pasos resonaron con fuerza en el garaje vacío. Mientras alcanzaba la manija de la puerta, sentí una repentina ráfaga de viento pasar a mi lado, provocando un escalofrío por mi columna. Y entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon y se apagaron, dejando el garaje en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí como un maremoto mientras buscaba a tientas mi teléfono, desesperada por cualquier fuente de luz. Pero cuando encendí la linterna y alumbré la oscuridad, me di cuenta con horror de que no estaba solo. Frente a mí estaba la figura de antes, con los ojos ardiendo con una intensidad sobrenatural. Él sonrió, revelando una hilera de dientes afilados que brillaban en la tenue luz. «No deberías haber venido aquí», siseó, su voz llena de malicia. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba darle sentido a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había entrado en el garaje? ¿Y qué quería de mí? Pero antes de que pudiera formular un plan, se abalanzó hacia adelante con las manos extendidas como garras. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que él estuviera sobre mí, su agarre era como de hierro mientras me arrastraba hacia la oscuridad. Grité mientras él me empujaba hacia el interior del garaje, mi voz resonaba en las paredes en una desesperada súplica de ayuda. Pero no había nadie allí para escucharme, nadie para salvarme de la pesadilla que se desarrollaba ante mis ojos. Y mientras la oscuridad me tragaba por completo, me di cuenta con una sensación de hundimiento de que nunca escaparía de los horrores de esa fatídica noche en el garaje de la pequeña ciudad. Era una tarde fría en el centro de Chicago y me encontré navegando por el laberinto de concreto y acero que era el estacionamiento más grande de la ciudad. Mientras maniobraba mi auto hacia un espacio en el cuarto nivel, no podía quitarme la sensación de inquietud que se había apoderado de mí como una manta pesada. Lo que no sabía era que esto era solamente el comienzo de una terrible experiencia que me perseguiría durante años. Acababa de terminar de cerrar mi auto cuando noté que un grupo de extraños se había reunido cerca, con sus caras marcadas por la confusión y el miedo. Mientras me acercaba, escuché fragmentos de su conversación, historias de autos que misteriosamente habían fallado, dejando a sus dueños varados en las profundidades del garaje sin salida. Despertada la curiosidad, me uní al grupo y me presenté a la mezcla ecléctica de personas que se habían encontrado atrapadas en esta pesadilla.
Estaba Emily, una joven estudiante universitaria con un ingenio rápido y una lengua afilada. Mac, un hombre de negocios de mediana edad que parecía estar en perpetuo estado de pánico. Sarah, una mujer tranquila con una mirada angustiada. Y Mark, un corpulento trabajador de la construcción que exudaba un aire de tranquila fuerza. Juntos, formamos una alianza improbable, decididos a encontrar una manera de salir del estacionamiento y escapar de cualquier fuerza malévola que nos hubiera atrapado aquí. Pero mientras explorábamos los pasillos laberínticos y las escaleras de caracol, rápidamente nos dimos cuenta de que el garaje no estaba tan desierto como parecía. Extraños símbolos adornaban las paredes, pintadas con pintura de color rojo, sangre que parecía brillar en la penumbra. Y a medida que nos adentrábamos más en las entrañas del garaje, comenzamos a encontrar trampas mortales, cables trampa que lanzaban púas desde las paredes, trampas escondidas bajo capas de escombros y placas de presión que activaban mecanismos ocultos diseñados para mutilar y matar. Con cada nuevo obstáculo que encontrábamos, nuestro miedo crecía y las tensiones aumentaban mientras luchábamos por estar un paso por delante de cualquier mente retorcida que hubiera diseñado este macabro laberinto. Pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el asesino siempre parecía estar un paso por delante, observando cada uno de nuestros movimientos desde las sombras. A medida que las horas se alargaban y la fatiga aumentaba, nuestra determinación empezó a flaquear y se hizo cada vez más claro que nos estábamos quedando sin opciones. Con cada momento que pasaba, la amenaza de muerte se acercaba cada vez más y nos dimos cuenta de que tal vez no saldríamos vivos de esta pesadilla. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, Emily se topó con un pasaje escondido en un rincón del garaje, oculto detrás de una pared de ladrillos que se estaba desmoronando. Con renovada determinación, la seguimos hacia la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras avanzábamos por el estrecho pasillo. Cuando salimos al aire libre, parpadeando bajo la dura luz de la luna, nos encontramos parados en un callejón desierto, con los imponentes edificios del centro de Chicago, alzándose sobre nuestras cabezas como centinelas silenciosos. Con un suspiro colectivo de alivio, nos dimos cuenta de que finalmente habíamos escapado del estacionamiento y de los horrores que acechaban en sus profundidades. Pero incluso mientras regresábamos a la civilización, el recuerdo de esa noche seguía atormentándome, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la oscuridad que acechaba justo debajo de la superficie de nuestro mundo. Y aunque recé para no volver a encontrarme atrapado en las garras de semejante maldad, en el fondo sabía que la pesadilla estaba lejos de terminar. Era un típico turno de noche en el estacionamiento, el tipo de turno al que me había acostumbrado a lo largo de los años. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, el ajetreo y el bullicio del tráfico diurno fueron reemplazados por un silencio inquietante que flotaba en el aire. Mientras hacía mis rondas, mis pasos resonaban en las paredes de concreto, no podía evitar la sensación de ser observado, como si ojos invisibles estuvieran siguiendo cada uno de mis movimientos. Comenzó con señales sutiles, sombras que salían disparadas por el rabillo del ojo, cámaras de seguridad fallando y parpadeando como si intentaran capturar algo que no debería estar allí. Al principio, lo descarté como nada más que un truco de la mente, el producto de una imaginación hiperactiva alimentada por la hora tardía y la soledad de la noche. Pero a medida que avanzaba la noche, los fenómenos se hicieron cada vez más frecuentes y pronunciados. Extraños símbolos comenzaron a aparecer en las paredes, grabados en el cemento con una precisión sobrenatural que me provocó un escalofrío. No importa cuántas veces intenté borrarlos, siempre reaparecían, como burlándose de mis débiles intentos de borrar su presencia. A medida que profundizaba en el misterio, mi inquietud se convirtió en miedo, y el miedo dio paso a una sensación de pavor que amenazaba con consumirme por completo. No podía evitar la sensación de que algo estaba terriblemente mal, que el estacionamiento guardaba secretos mucho más oscuros y siniestros de lo que jamás hubiera imaginado. Y entonces, una fatídica noche, mientras hacía mi ronda, me topé con ella, una puerta escondida en las sombras, cuyos bordes brillaban con un brillo de otro mundo. Con manos temblorosas, extendí la mano para tocarlo, casi esperando que desapareciera como un espejismo. Pero, para mi sorpresa, mis dedos tocaron tierra firme y, con el corazón hundido,
me di cuenta de que había tropezado con algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Con una sensación de temor, crucé la puerta y me adentré en el abismo que había más allá. Lo que encontré allí estaba más allá de toda descripción, un paisaje retorcido de oscuridad y decadencia que parecía extenderse hasta el infinito. Extrañas criaturas acechaban en las sombras, sus ojos brillaban con intenciones malévolas mientras se deslizaban y se escabullían en la oscuridad. Mientras navegaba por los pasillos laberínticos de este reino de otro mundo, me di cuenta con creciente horror de que había tropezado con un portal a otra dimensión, una puerta de entrada a un reino de horrores indescriptibles que debería haber permanecido cerrado para siempre. Y, sin embargo, aquí estaba, de pie, en el umbral del mismísimo infierno, sin forma de regresar. Pero incluso cuando el miedo amenazaba con consumirme, surgió en mí una determinación, la resolución de cerrar el portal y poner fin a los horrores que acechaban en mi interior. Con cada paso que daba, sentía el peso del mundo presionando sobre mis hombros, la carga de la responsabilidad por las vidas que colgaban de un hilo. A medida que me acercaba al corazón del abismo, encontré la fuente del portal, una masa pulsante de oscuridad que parecía retorcerse y retorcerse con vida propia. Con una sensación de sombría determinación, extendí la mano y la puse sobre él, canalizando cada gramo de fuerza y voluntad para cerrar el portal de una vez por todas. Y entonces, en un destello de luz cegador, todo terminó. El portal colapsó sobre sí mismo, sellando el abismo y desterrando los horrores que acechaban en su interior a las profundidades de donde vinieron. Mientras estaba allí, jadeando y exhausto, supe que había hecho lo que había que hacer, que me había salvado no solamente a mí mismo, sino a muchos otros que podrían haber sido víctimas de la oscuridad que acechaba en el estacionamiento. Pero incluso mientras regresaba a la superficie, de regreso a la seguridad del mundo de arriba, no podía quitarme la sensación de que la oscuridad no había sido vencida, que todavía acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para aparecer. Huelga. Y mientras cerraba el estacionamiento para pasar la noche y me dirigía a casa, supe que mi batalla contra la oscuridad estaba lejos de terminar. Era una cálida tarde de verano en la zona rural de Pensilvania, y la noche estaba llena de canto de grillos y el susurro de las hojas en la suave brisa. Mientras me sentaba con mis amigos alrededor de una fogata parpadeante y el brillo de las llamas proyectaba sombras espeluznantes en nuestros rostros, alguien sugirió que nos embarcáramos en una aventura. Y así, con una mezcla de emoción y temor, decidimos colarnos en el estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad para jugar un juego de verdad o desafío. Mientras avanzábamos entre la maleza y el pavimento roto, la oscuridad pareció cerrarse a nuestro alrededor, envolviéndonos en su frío abrazo. El aire estaba cargado con el olor a descomposición y no podía evitar la sensación de que nos estaban observando, que ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos. Pero a pesar de la atmósfera inquietante, seguimos adelante, ansiosos por explorar el territorio prohibido que nos esperaba. Nos reímos y bromeamos mientras nos desafiábamos mutuamente a explorar los rincones más oscuros del lote, sin darnos cuenta de la oscura historia que se escondía debajo de la superficie. A medida que avanzaba la noche, nuestros desafíos se volvieron cada vez más imprudentes, cada uno más atrevido que el anterior. Observé con horror cómo mis amigos desaparecían en las sombras y sus risas resonaban en las paredes de los edificios abandonados que se alzaban sobre nuestras cabezas. Y luego, mientras estaba solo en la oscuridad, un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El aire pareció volverse más frío y una sensación de inquietud se apoderó de mí como una pesada manta. Llamé a mis amigos, pero no hubo respuesta, solamente el sonido de mi propia voz resonando en los edificios vacíos. El pánico se apoderó de mí mientras caminaba a tropezones en la oscuridad, buscando desesperadamente cualquier señal de mis amigos. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, me topé con él, un antiguo cementerio escondido bajo el cemento, con sus lápidas desgastadas como centinelas silenciosos en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me di cuenta con una sensación de hundimiento de que habíamos perturbado algo antiguo y poderoso, algo que debería haber permanecido intacto por la eternidad.
Mientras miraba a mi alrededor, vi que las sombras comenzaban a cambiar y retorcerse, cobrando vida propia a medida que se fusionaban en manifestaciones aterradoras de nuestros propios miedos y culpas. Entonces supe que estábamos en grave peligro, que sin darnos cuenta habíamos desatado una fuerza malévola que no se detendría ante nada para destruirnos. Y así, con una sensación de sombría determinación, juré hacer lo que fuera necesario para sobrevivir esa noche. A medida que avanzaba la noche, el terror no hacía más que empeorar, y cada figura sombría era más aterradora que la anterior. Observé con horror cómo perseguían a mis amigos uno por uno y sus gritos resonaban en las paredes del estacionamiento abandonado. Pero incluso cuando la oscuridad amenazaba con consumirme, me negué a perder la esperanza. Con cada gramo de fuerza y coraje que pude reunir, luché contra la fuerza malévola que buscaba destruirnos, decidida a salir victoriosa contra todo pronóstico. Y entonces, justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, las primeras luces del amanecer comenzaron a despuntar en el horizonte, desterrando la oscuridad y poniendo fin a la noche de terror que nos había consumido. Mientras salía a trompicones del estacionamiento abandonado, con el corazón cargado de dolor por mis amigos que se habían perdido en la oscuridad, supe que nunca olvidaría los horrores que había presenciado esa noche. Pero incluso cuando juré nunca volver a ese lugar maldito, no podía quitarme la sensación de que la oscuridad aún persistía, esperando que su próxima víctima desprevenida cayera en sus garras.